Bueno, mi nombre es Mercedes López de Heredia, soy enólogo y soy miembro de la cuarta generación de una bodega totalmente familiar, Sita Enaro, que fue fundada por mi bisabuelo hace 127 años. Mi bisabuelo era don Rafael López de Heredia y Landeta y da nombre a la casa. El valor principal de nuestra casa es el mantenimiento de la tradición, pero no una tradición vista desde el punto de vista inmovilista o de oposición al cambio, sino como concepto dinámico de una serie de valores y criterios que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, lejos de modas más o menos pasajeras y que, bueno, se pueden evidenciar en nuestro quehacer ya más que centenario. En este caso, nosotros mantenemos la filosofía del fundador, que consiste, bueno, pues en un máximo cuidado y limpieza en la elaboración de los vinos, una paciencia monástica también, el respeto y el mantenimiento de las variedades tradicionales de Rioja y sobre todo máxima seriedad en las transacciones comerciales. En este sentido, el vino que traemos hoy es un Tondonia Blanco, reserva del 87, es un Rioja clásico. Lo hemos traído pues, para quitar a las personas un poco el tópico de que los vinos blancos no pueden envejecer. Como he dicho, es un Rioja clásico, está criado en barrica y envejecido en botella, incluso más que un tinto, y son vinos que en Rioja, tanto en Rioja como en Francia, de hecho mi abuelo tenía influencia francesa, se han elaborado de toda la vida, incluso mi bisabuelo, cuando fundó la bodega y empezó a comercializar sus propios vinos, vendía más vinos blancos que tintos, porque los vinos blancos se consideraban que eran unos vinos más finos, más elegantes, incluso se consideraban más higiénicos, y los vinos tintos eran más vastos, eran más astringentes, con más cuerpo, más materia colorante, más grado alcohólico, en definitiva, más vastos, y eran considerados los vinos de las clases más humildes, ¿no? Hoy en día este tipo de vinos, pues las bodegas tristemente han ido desterrándolos en el olvido por razones comerciales, por razones culturales, por razones económicas también, pero nunca por razones enológicas. Y hoy en día, de hecho, el valor añadido que tienen estos vinos es, aparte de su exquisitez gastronómica, porque es una maravilla tomarlos con una buena comida, es su rareza, ¿no? En este sentido, nosotros como bodega familiar, pues bueno, pues hemos intentado mantenerlos porque creemos que son unos vinos excepcionales, enológicamente hablando. Nos da mucha pena que desaparezcan y quizás para mantener nuestra propia idiosincrasia, pero principalmente porque estamos muy orgullosos de contar con unos consumidores de este tipo de vinos blancos que tienen una gran sensibilidad y un gran criterio a la hora de elegir los vinos que beben, ¿no? Bueno, desde el punto de vista enológico, sí que es verdad que es importante recalcar que son unos vinos que tienen una filosofía de vinos blancos totalmente diferente a la de los vinos blancos jóvenes a los que el mercado nos tiene acostumbrados hoy en día y por lo tanto tienen un perfil organoléptico totalmente diferente y eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de catar los vinos. Vamos a pasar a la cata y a las características de los vinos, tanto en vista como en nariz como en boca. Bueno, lo primero que vemos en este vino es el color. Es un color dorado, evolucionado, pero al mismo tiempo muy brillante y muy vivo, ¿no? Ese tono dorado, ambarino, evolucionado, bueno, pues procede de la crianza oxidativa en barrica. Es un vino que tiene 4 años en barrica y casi 12 años en botella. Pero no solamente responde a esa crianza oxidativa, es decir, a la oxidación de la materia colorante, sino también responde al método de elaboración y a las variedades de las que está compuesto. En cuanto al método de elaboración, tiene ese color porque nosotros hacemos una cosa totalmente diferente para los vinos blancos y es que antes de que comience la fermentación alcohólica, se dejan macerar durante unas 12 horas junto con el mosto, junto con el ollejo, para que haya mayor extracción de materia colorante, de compuestos aromáticos, pero sobre todo de compuestos polifenólicos que son antioxidantes naturales en el vino y que le van a ayudar al vino a envejecer mejor y por eso adquieren más color. Además, este vino está compuesto por 2 variedades que son la Viura y la Malvasía, y la Malvasía aporta color. La Malvasía es una variedad de origen mediterráneo, es una variedad minoritaria hoy en día en Rioja porque se están dejando de elaborar este tipo de vinos y es una pena,
Pero es una variedad que, como digo, tiene un ciclo largo, en condiciones buenas de cultivo, alcanza una gran concentración de azúcares y adquiere un color dorado con notas rojizas, y de ahí viene que en Rioja la Malvasía la llamemos rojal, y eso también influye en el color. En cuanto a la brillantez, en cuanto al brillo del vino, que es muy importante, vemos que es totalmente brillante, no tiene ninguna turbidez, ningún sedimento. Esa brillantez se adquiere por la gran estabilidad que tiene el vino cuando es embotellado. Esa gran estabilidad, tanto a nivel microbiológico como a nivel físico-químico, se consigue a través de constantes trasiegas de todos los sedimentos y todas las impurezas del vino a lo largo de los 4 años de envejecimiento en barrica. Es una estabilización totalmente natural que nos asegura que el vino se va a mantener en perfectas condiciones después en la botella, ¿no? Bueno, en cuanto a nariz, cuando nos llevamos este vino a la nariz, lo primero que nos sorprende es que es un vino extraordinariamente aromático. Pero no tiene un aroma frutado como los vinos jóvenes, sino que es un aroma más vínico. En cierto modo, a veces mantiene notas afrutadas, ¿no?, de la primera generación de aromas, pero el aroma de este vino es el resultado de una segunda generación de aromas procedentes de la fermentación y una tercera generación de aromas procedentes de la microoxigenación en la barrica, de la crianza oxidativa y del bouquet que se produce también en la barrica como en la botella. En conjunto resulta un vino en que esas notas de crianza oxidativa por la oxidación de los alcoholes están perfectamente equilibradas con el resto de los componentes volátiles que se desarrollan durante la crianza en barrica y durante el periodo de botella, y resultan unos vinos muy armónicos, muy melosos, muy elegantes y con una gran riqueza aromática. Se pueden destacar pues notas de vainilla, notas de hojarasca, pero en general a nosotros nos gusta describir el vino, el aroma en su conjunto, ¿no? Y resulta un conjunto muy equilibrado de los aromas de segunda y tercera generación. Y luego, por fin, en boca, cuando lo catamos, lo que podemos apreciar es que, a pesar que es un vino que tiene casi 17 años, es un gran frescor, porque son unos vinos que tienen una gran acidez, mantienen una gran acidez durante los años, y esa acidez está perfectamente compensada en boca, está perfectamente equilibrada con los compuestos glicéricos de la segunda fermentación, con la textura y la estructura del vino, porque son unos vinos con cuerpo, son vinos estructurados al mismo tiempo que frescos. Entonces, para tomarlos, nosotros consideramos que son vinos de mesa. Podríamos decir que es un vino blanco tinto por esa estructura y esa consistencia que tiene, y por lo tanto no debe ser tomado con comidas ligeras, sino que debe ser tomado pues con pescados con salsas, pescados consistentes, con foies, con verduras, con pastas, con arroces, incluso con carnes blancas, ¿no? Es decir, es un vino blanco que es de mesa y que nosotros pensamos que en una comida el protagonista no debe ser el vino, sino que el protagonista debe ser siempre la comida. Entonces siempre se tiene que elegir con este vino una comida que sea consistente, porque si es demasiado ligera el vino le puede, ¿no? Porque es eso, extraordinariamente rico en aromas, extraordinariamente consistente en boca, pero al mismo tiempo es muy fino y muy elegante, ¿no? Luego no he hablado de las variedades. Es un vino que está elaborado con 2 variedades autóctonas, como he dicho, de Rioja. Una es la Viura y otra es Malvasía. La Viura se utiliza en su mayor porcentaje. ¿Por qué se utiliza Viura? La Viura es una variedad que antiguamente se cultivaba también mucho en Rioja, cada vez menos, pero es una variedad que aporta mucha acidez. Generalmente se recolecta antes para que mantenga la acidez y le da capacidad de envejecimiento al vino. La acidez es un conservante natural en los vinos, pero esa acidez debe ser compensada por las características. Bueno, además la Viura es una variedad que en sus inicios, si se elaboran vinos jóvenes, pues no es una variedad tan aromática pues como otras variedades blancas como la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Gewürztraminer u otras variedades blancas que son muy afrutadas y muy ricas, la Albarino, la Moscatel, sino que la Viura necesita años, necesita tiempo para desarrollar todo su potencial organoléptico. Y al mismo tiempo debe ser apoyada por un pequeño porcentaje de Malvasía, que, como decíamos, es una variedad de ciclo largo, adquiere una gran concentración de azúcares si madura bien, y entonces aporta grado alcohólico a los vinos
que influye también influye en la conservación de los vinos, porque el grado alcohólico es un importante antioxidante también de los vinos, y además es importante para mantener la estabilidad microbiológica de los vinos, pero al mismo tiempo le aporta volumen y le aporta estructura al vino, esa glicerina que se desarrolla durante la fermentación. Y por otro lado, la Malvasía además es muy aromática, es una variedad maravillosa, incluso los racimos de uva son preciosos, es una pena que sea minoritaria en Rioja y que esté desapareciendo, pero tristemente es así, y le aporta un gran componente aromático, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos esto es lo que tengo. Podría estar días hablando sobre este vino, sobre la bodega, entonces yo lo que invito es a todo el mundo a que nos venga a visitar, a que compruebe los métodos de elaboración que tenemos in situ y, por supuesto, a que les deguste este maravilloso vino, que es muy fino, es muy elegante y que realmente es una exquisitez gastronómica que debe de ser catada, por supuesto, con una buena comida. Muchas gracias.